queremos plantear hoy un tema que nos preocupa y es lo referente a la restricción presupuestal y la política de ajuste que se está aplicando a partir del decreto 90 de este año. Y lo que llama la atención, señora Presidenta, fue la falta de flexibilidad en la aplicación de este decreto, que siendo anterior a la llegada del COVID-19 al país, el Gobierno no realizó ninguna revisión, dada que estamos viviendo la mayor crisis sanitaria de la época reciente. El Poder Ejecutivo plantea un ajuste presupuestal profundo y a rajatabla para toda la Administración Central, desconociendo el impacto en las políticas públicas del país. Y nos preocupa también tanto la magnitud del ajuste como su ámbito de aplicación. La oportunidad del ajuste es de una magnitud tal que no cabe duda de que se verán afectadas fuertemente las principales políticas públicas desarrolladas en nuestro país. Y si con una inflación cercana al 10%, como la que tiene nuestro país este año, y de la que estamos hablando, una reducción presupuestal del 15% implica que los ministerios contarán en términos reales con un 25% menos recursos en gastos de inversiones. Es imposible pensar, señora Presidenta, que puedan llevarse adelante las mismas políticas con un cuarto menos de recursos. Si consideramos de los incisos 2 al 15, dan cumplimiento al artículo primero del decreto, el ajuste será cercano a los 200 millones, mientras que si el resto de los incisos del 220 se estaría incrementando en 156 millones y si se llega a extender los recortes a subsidios y subvenciones, esto se profundizaría en 48 millones de dólares. Cuando hablamos de subsidios y subvenciones estamos hablando de la ANI, del PDCIVA, de INEFOP, entre otros. Entonces, señora Presidenta, estamos hablando de un ajuste que superará los 400 millones de dólares. Se está considerando de la misma manera todos los incisos y dos grandes componentes del gasto público, como son los gastos y las inversiones, que bien sabemos que tienen comportamientos bien diferentes. La cobertura de este profundo ajuste incluye desde el Ministerio de Salud Pública, responsable del Contralor del Sistema de Salud, hasta el Ministerio de Desarrollo Social, que es el responsable de las políticas sociales. Hace pocos días el Ministerio de Vivienda nos contestó un pedido de informes. Allí les preguntamos acerca del abatimiento y nos contestó que serán abatidos, además de los gastos de funcionamiento y mejoras edilicias en todas las unidades ejecutoras, se reducirán los programas dirigidos a préstamos para cooperativas de viviendas, se reducirán los fondos destinados a licitaciones para la construcción de viviendas para activos, los préstamos para la autoconstrucción de viviendas, los programas de construcción de viviendas para pasivos y asimismo se reducirán los fondos para el mejoramiento de los barrios, que son una contrapartida de los fondos financiados por el BID, y hasta fondos destinados a MEVIR. Es decir, señora Presidenta, se destinarán mucho menos recursos para soluciones habitacionales de nuestra población. El tercer aspecto que cuestionamos es la oportunidad. ¿Es momento de un ajuste en la coyuntura actual? ¿Es momento de reducir el Estado cuando el mundo entero lo está fortaleciendo? Esas son las interrogantes. Asimismo, un enorme y terrible ajuste se dará de manera casi automática, producto de los lineamientos salariales acordados para la mayoría del sector privado y que impactará en el sector público. Los mismos tendrán como contrapartida una consecuencia de la caída del salario real. En un escenario de caída del salario real entre el 3 y el 4%, se verá reducido el gasto público destinado a las pasividades en aproximadamente 200 millones de dólares. Y también este ajuste tendrá impacto en las transferencias que se realizan en los gobiernos departamentales. Lamentablemente, estamos viviendo y estamos viendo a qué costos se está llevando a cabo un ajuste de las cuentas públicas, aumentando los impuestos y las tarifas públicas y recortando los gastos públicos. Señora Presidenta, solicito que mis palabras sean enviadas al Presidencia de la República, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. El motivo de mi intervención es compartir en este recinto la situación que se ha instalado recientemente vinculada a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Asistimos con mucha preocupación a definiciones que han tomado Estado Público referidas a la ANI. Se han cerrado programas temporariamente y esta grave decisión involucra a investigadores, becarios, inversores, empresarios, emprendedores. Compartirán con nosotros que esta decisión del Gobierno compromete seriamente una política pública sensible. Esto tendrá consecuencias y afectará a muchísimos uruguayos y uruguayas directa o indirectamente. A nadie escapa la situación de crisis sanitaria que atraviesa el país. Pero es precisamente en este escenario que la ANI ha jugado un rol relevante. Habiéndose detectado el primer caso de COVID-19 en Uruguay, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación tuvo la capacidad
de dar respuestas y reaccionó rápidamente a las necesidades. A 5 días del primer caso de COVID en el país, la ANI lanza públicamente su primer instrumento, un desafío para la realización de 10.000 kits de detección del virus con la finalidad de aumentar así la capacidad de diagnóstico. El rol de la ANI en este caso no ha sido solo de institución financiadora de proyectos, sino que fue capaz de articular y vincular las capacidades científicas de la academia con el conocimiento del sector productivo para convertirlos en kits de diagnóstico que se pudieran producir a escala e incluyendo al Gobierno a través de la participación del Ministerio de Salud Pública. A efectos de poder cuantificar el aporte, cabe consignar que en total son 10.000 kits PCR, 50.000 test serológicos, 50 respiradores, 20 proyectos creativos y 9 aplicaciones. Pero hay otros proyectos de salud menos conocidos, como el sistema de desinfección de mascarillas N95 con la Facultad de Ingeniería, o la plataforma de innovación abierta con la UTEC, la Universidad Tecnológica, donde se nuclean iniciativas colaborativas y se incorporan voluntarios para el diseño y producción de insumos de fabricación digital para los equipos de salud. Esta contribución representa más de 25 millones de pesos, monto que naturalmente no estaba previsto en el presupuesto, no obstante lo cual el Gobierno decidió igualmente mantener el recorte dispuesto en forma genérica en idénticos términos. El Gobierno convocó un grupo de científicos para liderar el asesoramiento durante la pandemia de COVID-19. Los 3 asesores que lo integran son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, sistema que promueve, entre otras cosas, la evaluación periódica, la categorización y el incentivo económico a los investigadores y que por ley se determinó que funcionara en la órbita de la ANI. Todos sabemos que es imposible reaccionar a una emergencia como el COVID-19 si no preexisten capacidades de investigación ya instaladas y generaciones de recursos humanos formados en niveles de excelencia. Para ejemplificar esta afirmación debemos recordar que en los equipos de los test PCR y serológicos hay decenas de becarios ANI y miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Es inimaginable esta capacidad de reacción sin un Sistema Nacional de Investigadores consolidado, un Sistema Nacional de Becas, un portal Timbó como ventana de conocimiento científico de frontera y sin una agencia con la capacidad de ir a buscarlos de a uno, coordinar y articular las respuestas. La ANI fue creada en 2008 en el marco de un amplísimo consenso político. Se imaginó como una institución articuladora dando cuenta de la acumulación que el país había logrado en los años anteriores. Entendemos que no solo no ha defraudado la confianza depositada por todo el arco político, sino que ha cumplido su rol ampliamente, fortaleciendo las capacidades nacionales en ciencia, tecnología, investigación e innovación. El desvelo de la institución ha sido siempre tender puentes entre el conocimiento y el sector productivo, hacer realidad el consenso teórico del valor agregado del conocimiento en la producción nacional. Semejante objetivo requiere trabajar e invertir en capacidades nacionales, robustecer los recursos humanos por la vía del otorgamiento de becas de posgrado, de finalizar programas de incentivo a la cultura innovadora y del emprendedurismo. Considerando el conjunto de instrumentos, desde su creación a la fecha, la ANI ha apoyado más de 11... Senador, ha terminado su exposición. Por favor, díganos hacia dónde quiere que se envíen sus... Muy bien. Estas son las razones por las cuales la ANI está llamada a jugar un papel clave en los desafíos que nos tocan enfrentar. Le voy a pedir que nos diga... Propongo que estas palabras vayan a la ANI, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En coordinación o en línea con lo planteado sobre el ajuste 2020, yo quiero hacer referencia a la información que acaba de publicar el Ministerio de Economía y Finanzas en su página web sobre el gasto que se originó a partir de la ley que votamos en este Parlamento para el Fondo COVID-19. Y creemos que es una valoración muy importante que debemos hacer. Esa información nos dice que ha sido resultado de, primero,
dar una partida a la tarjeta Uruguay y a la asignación familiar, aclarando, quiero aclararlo, esto es muy importante, que quienes tenían las dos prestaciones, que es un número muy importante, solo recibían una partida de 50% incremental, lo que da un promedio de 2.000 pesos por hogar, y quiero agregar además que la partida de agosto, que va a ser la siguiente que van a recibir, ya es un 4% menos que la partida recibida el 31 de marzo, porque fue la inflación acaecida entre marzo y agosto y la partida no se ajustó. Segundo, 1.200 pesos de valor de la canasta familiar para los que no tenían TUSI-AFAM, y también el mismo razonamiento. La segunda canasta es 4% más baja, y además el valor, como ustedes verán, es muy poco significativo. Un subsidio de 2 meses de 6.800 pesos a monotributista Mides, algunas exoneraciones parciales a pequeñas empresas, ahora voy a dar el dato, y flexibilización del desempleo, pero sin compensación económica. El seguro de desempleo tiene un mínimo de 5.800 pesos aproximadamente, y por lo tanto muchos recibieron esa partida cuando perdieron el trabajo. En ese contexto, como lo dijo claramente el senador Carrera, mientras sucedían estas partidas muy bajas, la inflación se disparó, especialmente en alimentos, la devaluación se disparó y aumentaron las tarifas públicas, con lo cual el ingreso real de las personas que recibieron estas transferencias no solo fue muy poco significativo, sino además en caída. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, el cuadro que presenta el MEF, yo lo resumí acá, nos dice que entre marzo y junio, es decir, en 4 meses, el gasto total, incluido el gasto efectivo y la renuncia fiscal, que es una forma de gasto como todos sabemos, fueron 250 millones de dólares, 0.468 del Producto Bruto Interno en 4 meses acumulado. Es una cifra que, como CEPAL lo ha mostrado ya en informes que hemos analizado aquí mismo incluso, es la más baja de toda América Latina, compartiendo este puesto con República Dominicana. Y si analizamos el interior de esos 250 millones, veremos que al Mides, para tarjetas y asignación familiar, le correspondieron 30 millones de dólares. Esto es menos que el refuerzo presupuestal que recibió Mides el año anterior. Es decir, se está compensando a Mides en un momento de la pandemia por menos valor del que tenían originalmente. Las asignaciones familiares fueron otros 30, los seguros de paro aproximadamente unos 125 millones de dólares y una renuncia fiscal del orden de los 110 millones de dólares. Esto lo que nos muestra entonces es que la política respecto a la pandemia ha sido absolutamente insuficiente. En 4 meses, repito, no llega al 0,5% del PBI y se combina, porque esto es para los sectores de mayor precariedad, con una política salarial donde el salario real está cayendo de manera importante y va a caer a fin de año, según nuestras estimaciones, entre 3 y 5% y volverá a caer en el 21, dado el convenio impuesto, digamos, en la negociación colectiva, con un aumento del desempleo, con una caída de los seguros de desempleo entre agosto y septiembre. Situación muy complicada y esto es lo que queríamos exponer. Quiero que mis palabras puedan ir al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.